89.1 Radio. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las 5 siempre. Hoy es viernes 8 de mayo del 2026. Son casi las 5 en punto de la tarde, y eso quiere decir que usted va a estar al tanto de todo lo que importa en el mundo de la economía, las finanzas y la actualidad internacional. En términos de geopolítica y geoeconomía, algunos de los titulares de hoy: Estados Unidos toma uranio altamente enriquecido, pero desde Caracas. Acusan a China de presión económica sobre Panamá. Honduras revisa y cuestiona pactos con China a partir del nuevo gobierno de ese país centroamericano. Insisten en olor a burbuja en negocios de la inteligencia artificial. Ya veremos quién. Reserva Federal en Estados Unidos ve menos motivos para bajar tasas en las próximas reuniones y se mantiene, obviamente, la tensión en el estrecho de Hormuz. Más adelante vamos a conversar con Ernesto Trujillo, especialista en relaciones internacionales, sobre la relación Estados Unidos-Brasil tras la reciente visita del presidente brasileño a Donald Trump, y las relaciones Estados Unidos-China con la muy próxima visita de Donald Trump a China. Y al finalizar, la columna de Mafa Moya con Bienestar Alternativo. La producción, como siempre, a cargo de Mauricio Sandoval desde Bogotá, Colombia, y en controles el talento técnico de David Guerrero, que hace posible que escuches este programa. Vamos de una vez a las noticias internacionales. Empezamos con el panorama global en Estados Unidos. Bank of America dijo que las ganancias simultáneas del oro y de las acciones estadounidenses son un fenómeno poco común. Según el análisis, el índice Standard & Poor's 500 se perfila hacia una rentabilidad anualizada de 20%, mientras el oro apunta a una alza cercana a 30%, una combinación que refleja al mismo tiempo apetito por riesgo y búsqueda de refugio. Pero pues se condice con los tiempos que vivimos de incertidumbre, en donde un día sí parece que hay apetito de riesgo y al otro día mejor no, por lo menos en Wall Street. Whirlpool advirtió que se encamina a subir precios porque fabricar mucho en Estados Unidos ya no la protege del golpe de aranceles y del tema de la guerra. La empresa, dueña de KitchenAid y Maytag, dijo que enfrenta mayores costos en acero, componentes y energía, en una señal de cómo el shock geopolítico ya está llegando a bienes durables para el consumidor. En Estados Unidos, la gasolina había bajado ya, pero volvió a subir por la guerra de Estados Unidos y por la tensión sobre el estrecho de Hormuz. El repunte del crudo volvió a trasladarse al surtidor y complica el alivio inflacionario que muchos esperaban para esta etapa del año, que pues algunos analistas dicen que no va a venir. Esto pone en jaque sin duda al gobierno de Estados Unidos frente a las elecciones de medio periodo en noviembre. Nueva York se encamina a aprobar un impuesto a viviendas de lujo poco usadas, pero sin tocar por ahora el impuesto a la renta de los más ricos. El debate refleja el choque entre quienes quieren mayor presión fiscal sobre grandes patrimonios y quienes temen perder contribuyentes de altos ingresos. Los programas nocturnos de televisión en Estados Unidos siguen usando la guerra, Trump, Rubio y hasta el Papa como blanco de sátira política. Más que entretenimiento, el formato se está consolidando otra vez como termómetro cultural del malestar político estadounidense, y eso por supuesto que llega a los oídos de la Casa Blanca, que no les hace mucha gracia y ya emprenden represalias. Vamos a analizar esto más adelante. Michael Burry, famoso por anticipar la crisis hipotecaria de 2008. Ustedes conocen la película que está basada en hechos reales a partir de las denuncias o de los análisis de Michael Burry en Wall Street. Bueno, pues el mismo personaje de la vida real ahora advierte y vuelve a advertir, porque ya lo hizo el año pasado, en agosto del 2025, y pues ahora advierte que la obsesión actual del mercado con la inteligencia artificial se parece a la fase final de la burbuja.com.
Esto fue en 1999. Dijo que las acciones ya no reaccionan de forma lógica a datos como empleo, confianza del consumidor, y que el índice de semiconductores, que sube 65% en lo que va del 2026, recuerda demasiado al rally previo al colapso tecnológico del 2000. Con esto se vuelve a encender el debate sobre si es una burbuja este crecimiento desmedido o si puede llegar a funcionar de esa forma más adelante. Pues obviamente está en pleno desarrollo porque pues sucederá o no, habrá que verlo pues más adelante. La Reserva Federal en Estados Unidos tiene cada vez menos motivos para bajar tasas en el corto plazo. El empleo en Estados Unidos sigue lo bastante firme como para quitar presión por el lado laboral, mientras la inflación permanece por encima de 3% y se extiende más allá de la gasolina y los aranceles y la coyuntura absolutamente actual. En este contexto, crece dentro y fuera de la Reserva Federal la idea de mantener tasas altas por más tiempo, aunque faltan algunas semanas para la reunión de la Reserva Federal. E incluso vuelve a aparecer la posibilidad de futuras subidas en las tasas. Recuerden que en general subir tasas enfría la economía, ayuda a bajar la inflación porque encarece el crédito, frena consumo e inversión y reduce presión sobre los precios. Bajar tasas, por el contrario, busca estimular la actividad y el empleo, porque vuelve más barato endeudarse, facilita gastar e invertir y le da más impulso a la economía, entonces podría subir el empleo y bajar el desempleo. El problema, obviamente, es que pues nunca se puede empujar con fuerza los dos objetivos al mismo tiempo. Siempre estás ahí en el sub y baja. Vamos a Asia. eh, pues un petrolero que logró pasar por Hormuz llegó a Corea del Sur dando una señal de alivio parcial para uno de los países más dependientes del crudo importado. El arribo muestra que la ruta sigue operativa, pero también que cada tránsito exitoso se volvió un test geopolítico y energético y también pues noticia, ¿no? Aunque todos los días durante otros tiempos más normalizados llegan buques y no son noticia de ningún tipo. Evidentemente no es algo de la actividad normal. En Myanmar apareció un rubí de 11.000 quilates en Mogok, una de las zonas más famosas del mundo para piedras preciosas. Les recomiendo que busquen eso, es de un tamaño inimaginable prácticamente. Bueno, la zona también golpeada por guerra y control militar en Myanmar. El hallazgo vuelve a poner luz sobre una riqueza mineral que convive con conflicto armado y economías, por decirlo mínimo, opacas. Pero bueno, sin duda es un hallazgo importante y fuera de lo común. 11.000 quilates. Yo no tenía ni mapeado este número. Nuevos choques entre Estados Unidos e Irán volvieron a enfriar las expectativas de paz, aunque el petróleo logró mantenerse por debajo de los $100, esperando que haya una respuesta de Irán pues positiva a una contrapropuesta de Estados Unidos, pero que sabemos que las cosas no se resuelven de un momento a otro. El mercado sigue viviendo riesgo militar, pero también parece asumir que ninguna de las partes quiere por ahora una ruptura total del flujo energético, así que pues siguen tratando de buscar algún acuerdo. Mientras tanto, eh, hoy las bolsas en Nueva York cerraron al alza, principalmente, casi todas, eh, pero con pocos porcentajes. En África, Burundi celebrará elecciones presidenciales el 3 de mayo del próximo año, según 2027, obviamente, según anunció la Comisión Electoral en una reunión, pues que intentó ser boicoteada por la oposición. El anuncio llega en un país marcado por represión, pobreza y años de conflicto interno, pero pues Burundi anuncia por lo menos una fecha para este proceso electoral. Habrá que darle seguimiento a ver cómo se desarrolla. Vamos a América Latina
YPF, la petrolera argentina, ganó más de lo esperado en el primer trimestre, pero los inversionistas siguen pidiendo claridad sobre precios y sobre el rumbo comercial de la petrolera. El mercado valora el resultado, pero quiere más certeza sobre cómo se van a sostener ingresos y márgenes en un entorno todavía inestable para la petrolera argentina y para Argentina en general. En Chile se registró el mayor aumento de inflación desde 2022, impulsado sobre todo por combustibles y energía, como prácticamente todo el mundo. Los costos energéticos subieron 11,4% en abril frente al mes anterior y eso vuelve a tensar el debate sobre tasas, costo de vida, en uno de los países donde la inflación había dejado de ser la principal preocupación pública, en Chile. Y en Honduras, el nuevo gobierno está revisando los acuerdos firmados con China, incluido el uso de tecnología de Huawei, mientras busca atraer más inversión desde Estados Unidos. El presidente Nasri Asfura incluso dejó abierta la puerta a revisar el reconocimiento diplomático de Beijing y trasladarlo hacia Taiwán, que es una medida fuerte para los intereses de China. Recuerden que el propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habló antes de las elecciones y dijo que era su candidato favorito, Nasri Asfura, en Honduras. En Panamá, Estados Unidos y 5 aliados, o sobre Panamá, Estados Unidos y 5 aliados latinoamericanos acusaron a China de ejercer presión económica selectiva sobre Panamá después de la anulación de la concesión de 2 puertos operados por CK Hutchison. El episodio lleva la rivalidad geopolítica entre Washington y Beijing directo a el tema del canal de Panamá y los puertos aledaños, y algo que ya hemos analizado en profundidad, pero que sigue dando de qué hablar. Estados Unidos retiró 13,5 kilos de uranio altamente enriquecido de un viejo reactor de investigación en Caracas, en una operación conjunta con Venezuela y el Reino Unido. En Venezuela, por supuesto. El dato pues está relacionado con pues las operaciones que está haciendo Washington en Venezuela y bueno, pues ocurre mientras Washington no ha logrado que Irán entregue sus reservas nucleares, que son mucho mayores en Irán, por supuesto, que son cerca de 400 kilos que se entiende pues están allí en Irán. Además confirma pues el giro reciente de la relación entre Washington y Caracas, con reapertura de contactos, vuelos comerciales y diplomáticos, cooperación puntual en energía, en seguridad y todo lo relacionado a las relaciones Venezuela y Estados Unidos en un mundo cambiante, sin duda, y que eh, han profundizado en la relación entre ambos países. Vamos a las notas en profundidad. Les decía que íbamos a profundizar un poco en el tema del pleito entre la Casa Blanca y los medios en Estados Unidos. Está abierto un frente delicado entre el poder político, la regulación y la libertad de expresión. La Comisión Federal de Comunicaciones, la FCC, en sus siglas en inglés, está presionando a la cadena ABC por el tratamiento político de The View, un programa que mezcla entrevistas, actualidad y entretenimiento y que suele ser muy crítico de Donald Trump. El punto formal gira en torno a una vieja regla de igual tiempo para candidatos, pero el efecto potencial es mucho más amplio. Si el regulador decide reinterpretarla de forma restrictiva, muchos programas de televisión abierta podrían pensarlo 2 veces antes de invitar a figuras políticas en plena antesala electoral. La controversia arrancó o se retomó después de una entrevista en febrero a James Talarico, candidato demócrata al Senado por Texas. La Comisión Federal de Comunicaciones le pidió a una estación de ABC en Houston
que presentara documentación para justificar por qué The View debía seguir considerado un programa informativo exento de esa regla. El problema es que esa exención ya había sido reconocida en 2002 y no había sido objetada en 24 años. La nueva interpretación impulsada por Brendan Carr, actual presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones, la FCC, y designado por Trump, justamente, cambia de golpe las condiciones de juego para programas similares. Si ese criterio prospera, el criterio de declararlo un programa informativo que debe estar, que no debe estar exento de la regla de igual tiempo, las consecuencias pueden ser grandes. En elecciones con decenas de candidatos, como la primaria a gobernador en California, invitar a uno podría obligar a ofrecer el mismo espacio a todos los demás. Eso encarecería, trabaría o directamente enfriaría la discusión política en televisión abierta en Estados Unidos. Críticos de la medida sostienen que ese riesgo no se está aplicando de manera pareja, sino con especial intensidad sobre espacios y cadenas críticas al presidente. Es decir, se está evidenciando allí una utilización de las reglamentaciones para espacios con los que no se está de acuerdo desde la Casa Blanca. Por eso el conflicto ya no se lee como una discusión técnica sobre formatos televisivos, sobre reglamentación. Lo que está en juego es si una agencia pública puede usar reglas antiguas, licencias y pedidos administrativos para condicionar la conversación, el contenido político en medios tradicionales en un año todavía además preelectoral. Pues esa discusión va a seguir vigente, pues seguirán viéndose algunos de estos episodios, especialmente desde la Comisión Federal de Comunicaciones, como ya se vio con algunos otros comediantes, con la crítica a la primera dama de Estados Unidos, etcétera. Transparencia Internacional advierte que las grandes economías siguen siendo refugio del dinero corrupto por medio del mercado inmobiliario. La organización Transparencia Internacional está poniendo el foco en un problema que suele quedar escondido detrás del lenguaje técnico del lavado de dinero. Buena parte de la riqueza corrupta no termina en valijas ni en cuentas anónimas, sino en propiedades. En un informe preparado para la cumbre de Londres sobre finanzas ilícitas que se va a llevar a cabo en junio de este año, la organización sostiene que, en un informe publicado ayer, la organización sostiene que el mercado inmobiliario sigue siendo uno de los vehículos preferidos para almacenar, integrar y legitimar capitales de origen criminal o corrupto. La lógica es bastante simple. Permite mover grandes sumas en una sola transacción de prestigio. Ofrece utilidad concreta y además resulta difícil de valorar y de vigilar de manera consistente. El dato más fuerte del informe viene de África, pero apunta directo a los grandes centros financieros. Transparencia Internacional analizó 78 casos en ese continente e identificó 121 propiedades vinculadas a fondos corruptos por al menos 560 millones de dólares. De esos inmuebles, 80% estaba fuera de los países de origen. Los destinos preferidos fueron Francia, Reino Unido, Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos. Es decir, el dinero robado no solo sale, también encuentra cobijo estable en mercados inmobiliarios prestigiosos y relativamente seguros. El problema, dice Transparencia Internacional, no es solo que falten controles, sino que en muchos países todavía se puede comprar y tener propiedades mediante empresas, trusts o estructuras opacas sin revelar el verdadero dueño de esos negocios. Incluso donde hay registros,
Muchas veces aparece el propietario legal, pero no el beneficiario final. Eso vuelve muy difícil conectar una propiedad con una persona investigada y, más todavía, si hay operaciones cruzadas entre varias jurisdicciones. Por eso, Transparencia Internacional pide una ofensiva más dura, y esto lo toma como conclusiones en su informe liberado ayer y que pretende pues poner el tema a debate para la cumbre en Londres sobre finanzas ilícitas que se va a realizar en junio. Entonces, Transparencia Internacional pide una ofensiva más fuerte, terminar con la propiedad inmobiliaria anónima, obligar a empresas nacionales y extranjeras a revelar beneficiarios reales, conectar registros de tierras con registros societarios y abrir mejor el acceso a esos datos para autoridades, periodistas e investigadores. La advertencia es incómoda para las economías desarrolladas porque deja una idea difícil de esquivar, que es que muchas veces el dinero sucio no se esconde en la periferia del sistema, sino que entra al propio corazón del capital en muchos países del mundo, especialmente en países desarrollados. Vaya debate, importante debate el de el lavado de dinero y las propiedades. Bien, en otros temas, parece ser demasiado pronto para ver las ganancias por el uso de la inteligencia artificial, dicen empresas en un reporte de McKinsey a partir de encuestas realizadas por la empresa consultora. No están hablando de las empresas que desarrollan la inteligencia artificial como OpenAI, xAI o Meta o Apple, mucho menos de Nvidia o las empresas de chips, sino de las empresas que utilizan la inteligencia artificial. Un nuevo reporte de McKinsey señala que las grandes empresas europeas de consumo están invirtiendo cada vez más en inteligencia artificial, pero siguen teniendo dificultades para traducir ese gasto en resultados medibles. El informe, basado en una consulta a 27 ejecutivos de alto nivel entre fines de 2025 y comienzos de 2026, describe una paradoja bastante nítida. La ambición crece más rápido que la capacidad de ejecución. El dato que resume el problema es importante, pues de los 27 ejecutivos consultados, 23 dijeron que su organización aumentó su actividad en inteligencia artificial durante el último año. Y ninguno reportó haber reducido esfuerzos de trabajo. Pero solo 6 afirmaron ver un impacto de al menos 1% en la ganancia operativa. Y más de la mitad reconoció que todavía es demasiado pronto para medir un efecto financiero concreto en sus empresas. Acá está el dato duro de este análisis, de esta nota, de este informe de McKinsey. 27 ejecutivos consultados. 23 dijeron que su organización aumentó su actividad en inteligencia artificial, pero no reportaron reducir esfuerzos de trabajo. Y 6 de esos 27 afirmaron ver un impacto de al menos 1% en la ganancia operativa. Y más de la mitad reconoció que todavía es demasiado pronto para medir un efecto financiero concreto. McKinsey muestra que el despliegue de inteligencia artificial ya se extendió por casi toda la cadena de valor del consumo: marketing, crecimiento, desarrollo de software, operaciones tecnológicas, proyección de demanda, experiencia de cliente, precios, promociones, cadena de suministros y desarrollo de producto. El problema no es falta de actividad, sino exceso de pilotos y escasez de escala. En promedio, apenas 10% de las iniciativas ha llegado a un despliegue amplio y muchas siguen atrapadas en pruebas de concepto o etapas de desarrollo. El reporte de McKinsey también marca dónde están
los cuellos de botella en el uso de la inteligencia artificial. Solo 9 ejecutivos de los 27 consultados dijeron que sus empresas tienen el talento adecuado para desarrollar y escalar la inteligencia artificial de manera efectiva. 3/4 partes calificaron su infraestructura de datos por debajo de un nivel maduro, y apenas una empresa dijo contar con tecnología realmente robusta para sostener una implementación a escala. La alfabetización en inteligencia artificial dentro de las organizaciones también aparece rezagada. Solo 2 ejecutivos dijeron que el uso es amplio y cotidiano en toda la empresa. Interesantes datos, ya que hablamos de inteligencia artificial permanentemente, parece que el uso todavía está pues bastante leve, diría yo, y bueno, coincido también con algunas de las columnas de Daniel Hernández hace algunas semanas, en donde pues se ha analizado a nivel global, a nivel mundial, de la población en general, un porcentaje muy pequeño realmente utiliza la inteligencia artificial. Es distinto a, en este caso, a empresas grandes, de ejecutivos de alto nivel, de empresas que son consultadas por McKinsey, pues se esperaría que haya mayor intensidad en el uso de la inteligencia artificial y efectivamente la usan, pero todavía es muy temprano para decir que les produce ganancias. Incluso también es temprano para decir que mucha gente que de su empresa la está utilizando. Donde sí aparece algún retorno es en eficiencia, dice el informe. Reducción de costos, algo de mejora en satisfacción del cliente y algo de innovación. Mucho menos visible todavía es el efecto transformador sobre ingresos, y mientras las compañías siguen intentando escalar herramientas actuales, ya asoma la siguiente ola: la inteligencia artificial agéntica, capaz de ejecutar tareas complejas con mayor autonomía. ¿Saben la diferencia entre pues, el uso de los chatbots o los chats de inteligencia artificial que realizan tareas concretas? Generar agentes de inteligencia artificial es generar, pues, digamos, robots que ejecutan varias tareas complejas con mayor autonomía y funcionan pues, como asistentes o como parte de del trabajo en las empresas. McKinsey advierte que eso exigirá todavía más calidad de datos, integración, gobernanza e infraestructura. Al final, pues, no es que Europa esté quedando afuera, sino que gastar más en inteligencia artificial no alcanza para lo que se proponen las empresas. Lo decisivo ahora es pasar de experimentar mucho a ejecutar bien, termina diciendo el informe. Así que, pues, interesante algunos de estos análisis desde la consulta a empresas en Europa sobre el uso de la inteligencia artificial. Vamos a hacer una muy breve pausa por aquí y enseguida volvemos con más a las 5 siempre. Regresamos a las 5 siempre con Fernando Francia. El agua es vida, salud y bienestar. Por eso, vos y los tuyos necesitan agua purificada, ozonizada y embotellada San Ángel. Hace que tu vida sea más larga y saludable con agua San Ángel. Disfrútala naturalmente y viví una experiencia con agua purificada San Ángel. Pureza que se siente. Búscanos en Facebook como Agua San Ángel. Continuamos escuchando a las 5 siempre con Fernando Francia. Muchas gracias por seguir en sintonía, por estar conectados. Bueno, estos días, esta semana y la siguiente, va a estar centrada en 2 grandes reuniones, diría yo: Brasil, Estados Unidos y Estados Unidos-China. Pues acabamos de presenciar la reunión de Luis Ignacio Lula da Silva en Washington con Donald Trump, tratando de relanzar la relación, digamos, entre ambos países, luego de un 2025 quizás un poco
convulso en las relaciones entre Estados Unidos y Brasil. La reunión fue larga, cordial, dicen las agencias de prensa, en las formas, pero cargada de diferencias en los fondos de las temáticas sobre Irán, Bolsonaro, comercio, el papel de Brasil en el tablero internacional. Por ejemplo, la prensa, las agencias noticiosas reportan que ambos líderes buscaron resetear una relación que venía áspera, con énfasis en comercio, minerales críticos, cooperación contra el crimen organizado. Y bueno, Lula da Silva evitó escalar los choques ideológicos y dijo que no creía que Trump fuera a influir en las elecciones brasileñas de octubre. Más una solicitud que una vista de la realidad. Al mismo tiempo, o poco después de esta reunión que fue esta semana, pues vendrá la próxima semana el viaje de Donald Trump a Beijing para reunirse con Xi Jinping, con una agenda marcada por temas como Taiwán, comercio, tecnología y también por la guerra de Estados Unidos con Irán y el cierre de Hormuz y todo lo que está relacionado. Las agencias noticiosas señalan que la visita sería el del 14 y 15 de mayo, en medio de una tregua comercial frágil entre ambos países, divisiones internas en Washington sobre China y una necesidad creciente de que el conflicto del Medio Oriente no contamine todavía más la relación bilateral. O sea, el movimiento con Lula y el viaje a China no son episodios separados, forman parte de una misma partida en la que Donald Trump intenta ordenar frentes abiertos de alguna manera. Y bueno, para analizar todo esto, son temas complejos, grandes, requerirían 2-3 horas de conversación, pero vamos a hacerlo en lo más resumido posible. Pues invitamos a Ernesto Trujillo, analista de seguridad internacional y docente universitario, magíster en Relaciones Internacionales, con mención en Seguridad y Conflictos, y con él queremos leer este momento, no solo como pues 2 visitas, sino qué nos dice a nivel geopolítico. ¿Cómo estás, Ernesto? Bienvenido, muchas gracias por dedicarnos un rato de esta tarde. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo te va? No, es un gusto para mí volver a estar acá, poder compartir este espacio con ustedes. Siempre me gusta mucho tener estos espacios porque uno puede hablar de estos temas de forma más libre, por así decirlo, de que como lo haría en la clase, ¿no? Entonces, sí, mira, geopolíticamente esto es una lectura sumamente interesante porque podemos ver primero un Lula que es un tipo sumamente pragmático, un tipo que sabe llevar su política exterior. Podemos ver que la política exterior de Brasil, a pesar de que Lula tiene una clara línea ideológica de izquierda, la política exterior no parece tener esa clara línea del presidente. Entonces podemos ver una clara separación entre lo que viene siendo el interés nacional de Brasil y la línea ideológica del presidente, que eso es algo que en América Latina es muy difícil encontrarlo, porque normalmente la política exterior de los países está atada a las líneas o visiones ideológicas de los presidentes, pero no en el caso de Brasil. Entonces eso por un lado. Y por otro lado vemos a un Donald Trump que bueno, que siempre que al tipo le gusta lanzar la mesa, podemos ver que al final siempre está dispuesto a negociar, a sentarse a conversar en sus términos, ya en los términos de él, pero siempre hay ese espacio abierto de diálogo, ¿no? Entonces, con respecto a Xi Jinping, es una visita muy anticipada, que se ha atrasado mucho por todos los conflictos que ha tenido los Estados Unidos desde el inicio del año. Y bueno, veamos qué pasa, porque va a ser como este gran choque sistémico entre lo que se puede considerar una gran potencia que va al alza y otra gran potencia que claramente va decayendo. Entonces estamos en un momento de transición hegemónica, como lo quieren decir algunas personas, y entonces estamos a la expectativa de ver qué se discute en esa reunión. Ahora, volviendo al tema Brasil, la retórica conflictiva había sido fuerte el año pasado, se solventó con una llamada telefónica. De alguna manera, Lula da Silva, pues presidente de un país grande, acostumbrado a poner cartas sobre la mesa con peso, por el peso específico que tiene, no se deja intimidar y bueno, y en la reunión como que suele pasar que en las reuniones de cara a cara se liman asperezas, bueno, como pasó con Donald Trump y, por ejemplo, el alcalde de Nueva York, ¿no? Zoran Mandami, que se dijeron cosas fuertes en campaña y luego en una reunión bastante, por lo menos a simple vista, distendida. Aquí parece que el pragmatismo de ambos países, pues, trata de no generar más conflictos, ¿no?
Claro, sí, bueno, eso puede pasar muchas veces, como mencionas tú, Fernando, el hecho de que se lanzan un montón de insultos, se lanzan un montón de comentarios y a la hora de la verdad, pues, se terminan dando la mano para la foto. O también puede pasar lo que le pasó a Zelensky, ¿no? Que fue una de las cosas más humillantes que ha pasado en la historia de la Casa Blanca, que básicamente un líder de un país que puede considerarse aliado o se podía considerar aliado de los Estados Unidos en ese momento fue humillado en frente de todo el mundo. Pero bueno, con otros países en general, en la mayoría de los casos, siempre la relación tiende a ser cordial por temas de protocolo, ¿no? Entonces sí, y nuevamente regresamos al punto que tú mencionas, un Lula sumamente pragmático que realmente ha sabido manejar muy bien la política exterior de Brasil, no solo con los Estados Unidos, sino en todo en el reordenamiento sistémico que estamos teniendo, porque estamos pasando de un mundo unipolar dominado por la hegemonía norteamericana a un mundo ya quizás multipolar con ciertos toques todavía de bipolaridad. Entonces Lula ha hecho unas muy buenas maniobras de no sobrealinearse ni tanto con China ni tanto con los Estados Unidos. Él simplemente ha buscado posicionar a Brasil de una forma favorable sin buscar un posicionamiento o un alineamiento específico. Es lo que conocemos en relaciones internacionales como el hedging, que es básicamente la diversificación de socios sin una sobrealineación. Entonces sí, a mí me sorprende muchísimo ver, al menos en el caso latinoamericano, ver que al menos haya un país latinoamericano que sepa manejar su política exterior de una manera correcta y que para hacerlo no tenga que someterse, no tenga que humillarse, sino que simplemente se pone bien parado y dice, a ver, estos son mis intereses, estos son los tuyos, veamos dónde tenemos espacio de convergencia y vemos dónde podemos negociar. Ayuda un poco el tamaño, ¿no? de Brasil. Sí, también. No necesita ni pegarse a un lado a otro, porque incluso cuando Estados Unidos dejó de vender soya a China, Brasil tomó rápidamente parte de ese mercado, ¿verdad? Entonces, Brasil puede responder con un tamaño de producción si China necesita o si Brasil vuelve a necesitar. Es decir, tiene cómo jugar en el mercado internacional, ¿no? Sí, claro. Al final del día, el que tiene el poder es el que tiene la libertad, dirían ciertos colegas, ¿no? Que la libertad está muy ligada al poder. Entonces Brasil tiene la libertad de hacer hedging, de elegir con quién se alinea, porque tiene el poder de hacerlo. Como justo apuntas tú, el resto de los países latinoamericanos quizás no somos tan cercanos a eso, pero sí tenemos capacidades con las cuales podemos negociar. Al menos donde yo vivo, en Ecuador, hay una cantidad alta de lo que viene siendo recursos críticos y minerales como el oro, el cobre. Perdón, se me silenció el micrófono. Un momento, perdón. Como te decía, el oro, el cobre, son cosas poner condiciones para negociar. Pero no decidimos hacer eso. Decidimos básicamente ni siquiera negociar también los tratados de libre comercio o las concesiones mineras. A pesar de que tenemos los recursos para decir, a ver, ustedes que son las potencias industrializadas, que ahorita mismo estoy hablando de Estados Unidos y China, que están en medio de una competencia sistémica donde la tecnología es clave. Y las materias primas para generar esas tecnologías las tenemos nosotros. Nosotros tenemos un apalancamiento sumamente fuerte con respecto a nuestros recursos minerales. Yo el otro día les mencionaba a mis estudiantes que como mismo los árabes hicieron la OPEP, que ahora se salió de Emiratos Árabes Unidos, nosotros bien que podríamos hacer una organización que regule nuestros minerales críticos para controlar la oferta de los minerales críticos y posicionarnos mejor en el escenario internacional. Pero no hacemos eso porque fracasamos mucho en la integración, no nos llevamos unos con otros. De hecho, en América Latina pecamos mucho de odiarnos a pesar de ser muy similares, ¿no? Que no es el caso de Occidente. No es el caso de Occidente, que pueden ser muy, muy distintos en temas de cultura y se integran. Mira la Unión Europea, es el caso más atípico de la integración, porque hay gente que se estuvo matando 500 años y de un día para otro decidió integrarse y hoy tienen un mercado común, una unión política imperfecta, ¿no? Pero en América Latina tenemos todas las condiciones para generar ese nivel de integración y no lo hacemos. Y por eso, como negociamos solos, negociamos en desventaja. Sí, y pasando a China, hace unas semanas The Economist publicaba una portada donde ponía a Xi Jinping como diciendo, cuando veas a tu enemigo equivocarse, no lo interrumpas. Y de alguna manera eso pone también sobre la mesa qué papel está jugando China en medio de la guerra que Estados Unidos pues emprendió en Medio Oriente y con algunos beneficios que le ha dado a China. Y ayer veíamos un análisis de varios medios de cómo China se ha fortalecido aún más en su región, en Asia, porque sus reservas de petróleo, porque pues su tamaño de nuevo también, pues la pone como en un punto central, si ya estaba,
todavía con más dependencia de otros países cercanos, ¿no? Es decir, China de alguna manera, podríamos decir, caminó un peldaño en este momento en que Estados Unidos está tropezando con sus peldaños. Claro, eso también. Y el hecho de que tenemos que considerar que China es un país que por temas culturales, voy a empezar por ahí, se ven como el centro de la civilización. Realmente ellos se ven como el centro de la civilización. Esto que se conoce como el reino bajo el cielo. Y esto es algo que direcciona su política exterior, ¿no? Entonces ellos no planifican a 4 años, ¿no? Ellos no planifican a 8 años, ni siquiera. Planifican 20, 30 años vista, ¿no? Entonces estamos viendo que el proyecto chino es algo que comenzó con Deng Xiaoping en los 80 y ahora es que está dando fruto. Entonces hay gente que es muy paciente, es gente que planifica a largo plazo y gente que ve que este tipo a veces de disrupciones que hay en el mercado internacional o en el sistema internacional, son cosas que pasan, pero de las que se puede buscar una ruta alterna. Ellos ven el mundo como que tú vas manejando en el carro y de momento la ruta por la que vas se te bloquea, pero el GPS te dice, esta es la ruta alterna. Los chinos ven el mundo así. Es como que no ven el bloqueo y dicen, bueno, ya es el fin del mundo. No, simplemente buscan una ruta alterna. Y el hecho de que los Estados Unidos ahora se esté tropezando y tropezando y tropezando, lo único que hace es acelerar el ascenso de China. Porque una gran ventaja que tenían los Estados Unidos en su momento de unipolaridad es que no había una visión económica que competía con los Estados Unidos. Porque la Unión Soviética, antes del momento de unipolaridad norteamericano, no era un competidor económico, era un competidor militar. Entonces los Estados Unidos pudo posicionarse en el mundo como el gran, por así decirlo, imperio capitalista, y la visión norteamericana fue de cierta forma esparcida, impuesta por el mundo. No había una competencia económica, pero China es un competidor económico fuerte, con una visión alternativa sistémica fuerte. Entonces, el hecho de que China se presente como una alternativa global a la hegemonía norteamericana y proponga una bipolaridad y una multipolaridad, hace que los Estados Unidos pues entren como que en overdrive y busquen la forma de contrarrestar a China. El problema es que contrarrestar a China no es como contrarrestar a la Unión Soviética. Contrarrestar a la Unión Soviética era fácil. La encirculabas a lo largo de su territorio con la doctrina Truman de forma militar. Pero ¿cómo encirculas a China? Si la manera en la que se mueve China por el mundo es principalmente geoeconómica. ¿Cómo compites contra eso cuando aparte tienen un modelo que es más eficiente? Y que además ya llegó a estar en el mundo entero. En África tiene gran hegemonía, en América Latina tiene también mucha cercanía y ya muchos países dejaron las relaciones con Taiwán. Es decir, no queda como los comunistas peligrosos enclaustrados en su país y su región cercana, ¿no? Ahora, se vieron Donald Trump y Xi Jinping en Corea el año pasado. Ahí como que quedó una especie de tregua a esta guerra comercial que ya lleva años. ¿En qué condiciones llega Trump, además, Trump visitando a Xi Jinping, ¿verdad? Que también es parte de la señal, ¿no? Sí, eso último que tú mencionas es algo que a veces la gente evade o simplemente no quiere analizar. Es quién visita a quién se tiene que movilizar para ver a quién. Lula fue a ver a Trump, pero Trump va a ver a... Exactamente, ahí tú puedes ver que claramente hay una movida de poder sumamente fuerte. Yo te diría que Trump va muy debilitado por una simple razón, porque ahora Trump está peleando en 1000 frentes. Está peleando en el frente económico con sus aliados, se ha peleado con sus aliados de la OTAN y de la Unión Europea. Está atascado en Irán, que es una guerra de la cual no puede salir, porque como hablamos la última vez, se meten con unas metas estratégicas y luego tratan de cambiar la lógica del conflicto porque se dan cuenta que esas metas estratégicas no la van a poder alcanzar, que es derrocar el régimen de Irán y destruir lo que viene siendo sus capacidades militares. Y hace poco leí un artículo de Washington Post que dice que todavía a Irán le queda el 70% de su arsenal de misiles balísticos. Imagínate. Entonces, es un Trump que va sumamente debilitado porque él causó todo este desastre del cual no puede salir. Y China claramente es uno de los países que más se beneficia. Porque esto es lo único que hace es reforzar la posición de China como una alternativa. De que, oye, mira, yo lo único que quiero es hacer negocios contigo. A mí no me importa tu ideología, a mí no me importa que tú seas una teocracia, que sea lo que tú quieras. Pero a mí lo que me importa es construir infraestructura, poner mi visión económica que está basada en infraestructura y la interconexión y comerciar contigo. Y los Estados Unidos no. Los Estados Unidos se puede ver que es un país que en los últimos años ha sido sumamente agresivo. No lo digo yo, lo dice Mearsheimer, uno de los grandes académicos de las relaciones internacionales, que ha sido un país que ha hecho desastres en el Medio Oriente.
Luego viene una China que, bueno, no te voy a decir que es la panacea ni que son bondadosos, porque claramente se mueven por sus propios intereses, pero se presentan como una alternativa a los Estados Unidos y no es una alternativa, como mencionas tú, comunista, radical, que quiere exportar el modelo ideológico como sí lo hacía la Unión Soviética, no. China no quiere exportar su modelo de gobierno, lo han dejado sumamente claro y no hay evidencia empírica para demostrar de que sí lo quieren hacer. Lo único que quieren hacer ellos, lo único que quieren exportar son sus productos, realmente. Entonces ya ese velo de la amenaza china se va cayendo, ¿no? Sí, a lo más político que podríamos decir es, quieren delimitar, acortar las relaciones de Taiwán con el resto de los países del mundo a nivel, digamos, de política pura, digamos. Por lo demás, es pues tener vínculos y generar comercio y lo que sea que les convenga a su país, ¿no? Como cualquiera. Claro, mira, el tema de Taiwán, y qué bueno que lo mencionas, es sumamente crítico para ellos, porque es como que yo siempre hago esta analogía en clase, es como que Puerto Rico empiece a coquetear con tener relaciones exteriores con otros países. Estados Unidos va a venirle a decir, momentito, tú no puedes hacer eso, aguanta, tú no eres un país libre, tú eres un Estado libre asociado, que es un eufemismo para colonia, ¿ya? Tú eres un territorio libre asociado, tú no eres un país que puede establecer relaciones exteriores. China hace exactamente lo mismo con Taiwán. Dice, a ver, tú no eres un país, tú no existes como país, tú eres parte de una sola China. La mayoría de los países admiten que hay una sola China. Entonces, esta narrativa que se maneja contra China, de que China es agresiva con Taiwán, bueno, yo siempre le pongo el contrafactual. ¿Qué pasaría si mañana Puerto Rico quiere establecer relaciones y abrir embajadas por el mundo, ¿no? No creo que Estados Unidos sea muy complaciente al respecto. Claro, cada uno en su área de influencia, ¿no? Porque, digamos, la diferencia sí es que otros países sí reconocen a Taiwán como un país soberano y entonces ahí está la disputa planteada, ¿no? Que en el caso de Puerto Rico, pues no está planteada porque como que todo el mundo acepta que es un estado asociado y que es colonia y ya está. Exacto, exacto. Claro, en América Latina hay dos países, es Paraguay y, si mal no recuerdo, me puedo equivocar acá, es Guatemala, el otro país que le reconoce a Taiwán, solo en América Latina. Y el Vaticano también le reconoce a la República China, que es como se llama Taiwán. Pero esto es un tema superfluo. O sea, Honduras acaba de anunciar que podría estar coqueteando también a partir de su amistad, bueno, de su cercanía con Estados Unidos y empezando a rechazar a China continental, como le llaman los que tienen. Bueno, ha sido Honduras, entonces siempre los confundo, Honduras y No, Honduras que estaría por evaluar volver a tener relaciones con Taiwán, pero todavía no. Mira, eso no estaba enterado. Bueno, últimamente Estados Unidos ha tenido influencia bastante fuerte, por así decirlo, en Honduras. Mira el perdón presidencial que le dieron a este presidente, que fue condenado, ni siquiera fue acusado, no, fue condenado. Entonces, y ahora se han filtrado una serie de audios que son fuertes, por así decirlo, pero prefiero no comentar al respecto. Pero sí, o sea, el ambiente en América Latina ahora está cambiando mucho porque estamos volviendo a una época donde Estados Unidos prácticamente regresa a su política del gran garrote, ¿no? Como la tenía Teddy Roosevelt, que iba a ser como que este gigante que iba a hacer un coronario alrededor de América Latina, donde sí iba a hacer lo que dijese Estados Unidos. Y para nuestros intereses es crítico. Eso para nuestros intereses es crítico, porque yo creo que como países latinoamericanos debemos hacer esto mismo que hace Brasil, diversificar nuestros intereses, no sobrealinearnos. ¿Me entiendes? Porque sobrealinearnos con un país siempre nos va a arrastrar a cosas que no nos pueden gustar. Porque en un mundo tan interdependiente, sobrealinearnos con un país, con los sistemas financieros de un país, si este país, como dígase los Estados Unidos, mañana tiene una crisis financiera y estamos sumamente alineados con ellos, sumamente conectados con ellos, puede haber un efecto contagio y nos podemos ver afectados, como pasó en el 2008 con los europeos, ¿no? Exactamente. Pues muchas gracias, Ernesto, por estos conceptos, por analizar este tema que sin duda es actual ahora y seguirá siendo las relaciones entre grandes potencias, ni hablar Estados Unidos y China como las grandes potencias del mundo, pero Brasil colándose también en esa conversación geopolítica. Muchas gracias. Gracias a ti, Fernando, muchas gracias por el espacio y como siempre ha sido un gusto poder compartir con ustedes. Un abrazo, bendiciones, chao, chao. Volveremos en cualquier momento contigo, Ernesto, porque interesantes análisis siempre informados. Es analista Ernesto Trujillo, es analista de seguridad internacional,
y docente universitario, magíster en Relaciones Internacionales, Convención en Seguridad y Conflictos y mucho más desde Ecuador en este caso. A las 5 siempre presenta columnista del día, Mafa Moya, especializada en mindfulness y bienestar alternativo, con sus aportes para una vida saludable y con sentido. Aquí, a las 5 siempre, con su anfitrión, Fernando Francia, por CRC 89.1 Radio. Fernando querido, feliz tarde, qué alegría saludarte. También un saludo especial para Mauricio, al equipo y por supuesto a cada una de las personas que nos regalan su sintonía, finalizando esta entrega como todos los viernes. Saben, hoy quiero poner sobre la mesa un tema que suele evitarse en espacios serios, pero que es una de las pruebas más grandes de nuestra coherencia, la infidelidad. Vamos a dejar de verla como un simple chisme cotidiano para entenderla como esa brecha peligrosa que se abre entre nuestro deseo y nuestra palabra. Hoy los invito a reflexionar sobre cómo acortar esa distancia para elegir finalmente actuar con integridad, comprendiendo que podemos elegir hacer lo que es correcto, a pesar de que quisiéramos elegir lo que el placer y la provocación nos invita a experimentar. Entiendo que vivimos rodeados de ejemplos mediáticos como promueven normalizar la mentira, la manipulación y el engaño, pero por otro lado vivimos en una cultura que nos empuja también constantemente a ser auténticos, y esta autenticidad malentendida nos dice: sé tú mismo, busca tu felicidad a cualquier precio, si no eres feliz, muévete de ahí, suelta todo lo que has construido, y es como una invitación provocadora que va haciéndonos perder valores y principios. Y claro, la felicidad es importante, todos tenemos derecho sagrado de dejar de amar o de sentir que un ciclo se terminó, pero cerrar un acuerdo, un matrimonio o un contrato de mutuo acuerdo con la verdad por delante es un acto de honestidad, pero lo que no podemos permitirnos o seguir normalizando es el engaño, la mentira y la traición. A veces confundimos ser coherentes con ser impulsivos. Creemos que si sentimos algo por alguien más, tenemos permiso para faltar a nuestra palabra en la oscuridad. Pero ser coherente no es ser esclavo de cada emoción o deseo que nos atraviesa. Ser coherente es sostener lo que pensamos con lo que decimos y hacemos, acorde a nuestros valores y principios. En esta fidelidad está nuestro mayor tesoro, mantenernos fieles a lo que hemos construido y pactado, incluso cuando nuestras emociones tiran para el lado contrario. Imagínate a dos personas que se conocen en un entorno profesional. Hay una conexión profunda, química, risas, se enamoran, pero ambos tienen sus hogares y una historia construida con alguien más. En el mundo de hoy, el mensaje colectivo sería: lánzate, sigue tu instinto, miente y no digas nada para no perder nada. Utiliza, prueba y experimenta lo mejor de los dos mundos, abriendo un espacio a normalizar esa mentira. Pero en este ejemplo, estas dos personas entendieron algo más elevado. Se permitieron reconocer lo que sentían, se permitieron expresarlo, no huir de esa situación, pero también se permitieron pararla. Parar y no dejarse llevar por ese impulso ni por la atracción, porque eligieron no actuar desde la traición. Eligieron no engañar, entendieron que sí. Un día el amor se acaba verdaderamente en sus hogares, lo correcto es sentarse, hablar y cerrar el proceso con integridad, con transparencia, pero nunca construir algo nuevo sobre el engaño de quien ha confiado todo este tiempo en ti. El amor es una elección diaria. La verdadera elección de amar aparece cuando las cosas se ponen difíciles, cuando decides respetar los acuerdos que firmaste con el alma, no solo cuando es cómodo y fácil, sino especialmente cuando el mundo te tienta a ser incoherente, cuando se pone difícil. Amar cuando todo es nuevo es muy fácil, pero amar de verdad es elegir cuidar la integridad de tus vínculos incluso cuando aparece una distracción externa. En el mundo empresarial nos enseñan a tomar acción inmediata, pero en la vida emocional a veces la acción más valerosa es la no acción. Es saber sostener el fuego sin quemar la casa y sin herir por la espalda a quienes nos han dado su tiempo, sus actos, sus palabras, su vida. Ojalá nos preguntáramos más si eso que estamos permitiendo y normalizando que no está correcto es verdaderamente lo que queremos hacer. Ojalá observáramos más si estamos actuando por impulsividad,
por topar un vacío, por imitar patrones que hemos visto y repetimos inconscientemente y observar si estamos actuando en nuestra vida como debemos, porque es lo correcto y no porque simplemente estamos olvidando nuestros valores y nuestros principios. Claro está, todos tenemos derecho a cambiar nuestra vida, a elegir cambiar nuestros acuerdos. Yo lo he hecho, es válido y hay que saberlo hacer con coherencia. La vida es un cambio y la vida es una elección constante. Así que hoy, recuerda que si quieres cambiar en tu vida, elige el camino desde lo correcto, sin engañarte, sin engañar a nadie en el proceso. Lo que te define como ser humano no es lo que sientes, porque sentirás muchas cosas a lo largo de tu vida. Lo que verdaderamente te define es tu capacidad de observar esos sentimientos sin dejarte dominar o llevar por ellos, y elegir actuar desde la verdad, desde la conciencia y la coherencia por encima de la conveniencia o del impulso del momento. Y como decía San Agustín, lo correcto es lo correcto, incluso cuando nadie lo hace. Y lo incorrecto es incorrecto, incluso cuando todos lo hacen. Así que observemos qué estamos haciendo correcto y qué estamos haciendo incorrectamente, porque a veces normalizamos muchas cosas que sabemos que están incorrectas y las permitimos. Así que feliz semana para todos y los invito a que me sigan en mi Instagram @mafamoya para que sigamos conversando sobre el valor de la verdad. Un abrazo y feliz fin de semana. Bien, muchas gracias a Mafamoya de Bienestar Alternativo como todos los viernes y gracias amigos a ustedes por una tarde más que compartimos, que nos informamos de cómo está el mundo en temas de economía, finanzas y geopolítica. Me despido, les deseo un feliz fin de semana, nos vemos el lunes a las 5 siempre, pásenla bien. Concluye a las 5 siempre, economía, finanzas y realidad internacional para entender lo que importa. De lunes a viernes a las 5 de la tarde, con la